Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Buenos días o buenas tardes, hermanos. Qué hermoso es poder saber que el Señor ha hecho grandes cosas. Y aún en este tiempo de cuarentena, seguramente que si empezamos a pensar cada detalle que el Señor ha tenido con nosotros, encontraremos que son grandes, grandes sus maravillas. Quería compartir con ustedes un pedacito de la palabra en el Salmo 146, 1, que dice así: Alaba, oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Qué hermoso que los lugares no son los que limitan nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Dice acá, mientras viva voy a alabar al Señor. Que nuestra vida sea una vida de alabanza, una vida que lleve fruto, una vida que pueda mostrar a Jesús. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto, haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame a tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda de la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, y que esta alma pobre da. Ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras.
muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu amor. Ayúdanos a mostrar a Jesús cada vez que andemos caminando en esta vida. Mientras viva, como decía el salmista, que te podamos alabar. Y que te podamos alabar, Señor, porque tu fidelidad hacia nosotros ha sido eterna y es para siempre. Seguinos acompañando en medio de la alabanza, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y mientras cantás, pensá en las cosas que el Señor ha sido fiel con vos. No te olvides, su fidelidad es eterna, es para siempre. Por eso le alabamos. Por eso cada momento que respiremos vamos a alabarle y vamos a decidir bendecir su nombre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo está, querida iglesia? Les mandamos este video para que ustedes puedan recordar que a partir del sábado 22 de agosto empezaremos con nuestros cultos de manera presencial. Por eso es importante que esta información la puedan guardar.
El culto va a ser muy puntual, 17:30 horas. Este lunes estará saliendo por el grupo de WhatsApp de la iglesia la planilla para poderse inscribir tanto para el culto del 22 o del 29. Solo podrán inscribirse en uno de los dos cultos. Recordemos que para ingresar al salón lo primero que deberán hacer es desinfectar su calzado. Luego tendrán que desinfectar sus manos con alcohol en gel y luego anotarse en una planilla que va a haber ahí para inscribirse. Al ingresar al salón lo deberemos hacer respetando el orden y el sentido de circulación que va a estar previsto. Sentarnos de adelante hacia atrás. Los primeros tendrán que sentarse en las primeras bancas y los últimos más atrás. Cuidemos de usar en todo momento barbijo. No podemos abrazarnos. Recordemos que el saludo debe hacerse con el codo y guardemos el distanciamiento social. Que el Señor les bendiga. Hola iglesia, bueno, qué lindo es poder estar juntos nuevamente y estamos conectados en un mismo espíritu. Y esto es lo que hemos estado diciendo permanentemente durante todo este tiempo y es la realidad. Hoy día hay un poquito más de gente acá en la iglesia, aproximadamente 5. Nos estamos preparando para la semana que viene y bueno, espero que estén al tanto de las recomendaciones y los protocolos que vamos a tener en cuenta para poder reunirnos. Vamos a seguir estudiando el libro de Juan y estamos ahí en la segunda parte del capítulo 15. Así terminamos la semana pasada. Esto les mando, que se amen unos a otros. Esta es una noche muy especial la que el Señor está compartiendo allí con sus discípulos. Podríamos decir, para titular esa noche, la noche de la ministración amorosa. Se encabezó ahí en el capítulo 13 con esta frase: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y hemos dicho que esto significa que los amó plenamente, completamente, perfectamente. El Señor está pasando un tiempo maravilloso ahí con sus discípulos. Era una noche que estaba cargada de promesas de aliento. Él iba a decir frases como: me voy a preparar un lugar para ustedes, yo regresaré, me los voy a llevar, no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, la Trinidad misma habitará en ustedes. La verdad que son frases muy poderosas y no solamente son frases, son promesas. Les va a decir que les va a dejar su paz, su gozo, que serán fructíferos, que el fruto que ellos lleven va a permanecer. Les va a decir: pidan cualquier cosa en mi nombre, que yo se las daré. Los voy a llevar a mi gloria. Ahora de pronto, versículo 18, el mundo los aborrecerá. Es un contraste que pareciera que nos descoloca un poco, ¿no? Versículo 17, les mando que se amen. Y versículo 18, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. ¿Puede ver el contraste? Es claro y es literal. Con todas las bendiciones celestiales que el Señor les ha dicho a los discípulos, ahora viene una hostilidad terrenal, un aborrecimiento, una persecución. Por eso he titulado el mensaje de este día: perseguidos. Es abrupto el contraste. Obsérvelo bien. Comenzamos desde el capítulo 13, donde el Señor dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen. También en Juan 15:12, les mando que se amen como yo los he amado. Eso significa no solamente que se amen bajo la vara que ustedes tienen, sino como yo los he amado. Es decir, ámense de una manera leal, verdadera, humilde, sacrificial. Ámense de una manera devota, como yo los he amado. Y lo vuelve a reafirmar en el 17, les mando que se amen. Y en el 18,
entra este contraste. El mundo los va a aborrecer. Este contraste presenta otra razón más por la cual debemos amarnos. La primera es para que el mundo crea, y la segunda, porque será el único amor que recibiremos y conoceremos. Luego del amor de Dios derramado en nuestra vida, el amor que vamos a obtener en esta tierra es el que recibamos entre nuestros hermanos en la fe. Es que el Señor le está diciendo, ámense, porque lo único que tienen aquí es el uno al otro. Ámense, porque lo que van a recibir del mundo es hostilidad, es aborrecimiento, es persecución. Si hay algo que debemos reconocer, es que el Señor siempre fue claro y verdadero con respecto al precio que debía pagar un discípulo genuino. Sin duda que esta palabra que vamos a leer hoy es fuerte, es confrontadora, pero fíjense que el Señor es quien la introduce luego de todas estas promesas. Jesús nunca dijo paren de sufrir, sino que Él advirtió que iban a pasar persecución, pero asimismo nos dejó una promesa. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos a ir al Señor en oración para que nos acompañe en el estudio de esta porción. Reconocemos, Señor, que estamos delante de tu trono y que vos tenés palabra para nosotros. Pese a que esta palabra es fuerte, pese a que esta palabra aborrecimiento es muy fuerte, entendemos, Señor, que hay detrás una gran recompensa. Anhelamos, Señor, poder discernir lo que tu Espíritu quiere decirnos en este día. Nos encomendamos a Él en el nombre de Jesús. Amén. Y he separado este mensaje en 4 R's. Vamos a ver una realidad, vamos a ver una razón, una reacción y luego una recompensa. Acompáñame a leer la porción que nos toca. Vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 15 al versículo 20. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo primero que vamos a ver aquí es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El mundo los va a aborrecer. Es muy conciso esto, ¿no? El mundo los va a aborrecer y esta es la gran realidad. Ahora, ¿quién es el mundo? ¿Qué significa aborrecer? Son dos cosas que tenemos que saber. Bueno, cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de planeta o ambiente físico, sino que la palabra es cosmos y en muchas partes de la Escritura esta palabra significa los malos caídos. Dicho de otra manera, se podría decir caído y cayendo, porque la raza humana ha venido de mal en peor. Cayó allí en Génesis 3, pero ha venido cayendo y la depravación cada vez es más grande y no vemos como una mejora. La humanidad está gobernada bajo el príncipe de las tinieblas. El mundo es un sistema de gente no regenerada, controlada por Satanás y demonios. Es un sistema de mentiras y engaños, ideas equivocadas, entendimiento cegado, paradigmas oscuros, de muerte, fortalezas y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Este es el sistema del mundo. Está muerto, está ciego y gobernado
bajo Satanás. Es lo que dice Efesios capítulo 2. Filipenses nos diría que somos llamados a brillar como luminares en el firmamento, en una generación depravada, retorcida y perversa. Santiago diría que la sabiduría de este mundo es carnal, es diabólica, es animal. Romanos capítulo 1 llega a un clímax en el hecho de dar características de las personas de este sistema del mundo. Y dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Este es el sistema del mundo. Y Romanos 12 nos diría que no debemos conformarnos o tomar la forma o el molde de este mundo, antes debemos ser transformados. Este es el mundo. ¿Y a qué se refiere con respecto a esto de que vamos a ser aborrecidos? Bueno, esto funciona de diferentes maneras, pero mientras más nos acercamos a identificarnos con Jesús y con su nombre y guardamos sus principios, entonces la persecución se hace más tenaz. Menosprecio, aislamiento, violencia, persecución intelectual y filosófica, persecución moral y social, persecución física inclusive. Nosotros tal vez no lo estamos viviendo de manera literal a esta persecución física, pero expertos en el área de la misionología hoy por hoy dicen que la manera en que en Medio Oriente los cristianos están siendo maltratados y matados ha aumentado de una manera extrema. Me llamó la atención un comentario del pastor John MacArthur con respecto a este pasaje y dice: todo se podría resumir en el siguiente pensamiento: los cristianos son las personas más amadas por Dios y de todas las personas son las más odiadas por Satanás. Somos las más amadas por Dios y por lo tanto bañadas con todas las bendiciones del cielo, y somos las más odiadas por Satanás y por lo tanto acosadas con lo peor del infierno. Tenemos el tesoro espiritual más grande y tenemos la mayor probabilidad de perder el tesoro terrenal más grande. Por eso el Señor dijo: más vale que calculemos bien el costo de lo que significa seguirle. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la realidad. El mundo nos aborrecerá. La razón. Bueno, por lo menos encontramos 4 razones en este pasaje. La primera es porque a Jesús lo aborrecieron primero. Él es el precursor, es lo que dijo en el versículo 18. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborrecieron primero, y tengan en cuenta y acuérdense que el siervo no es mayor que su Señor. Ninguno de los discípulos de Jesús es mayor que el Maestro. Por lo tanto, como Él pasó persecución, también los verdaderos discípulos lo vivirán. La segunda razón es porque Jesús lo profetizó. Él mismo dijo: los van a aborrecer. Y como toda profecía de Jesús, se cumplió. Y hagamos un poco de análisis de la historia. Jesús es el precursor. A Él lo mataron, lo crucificaron, ¿no? Injustamente. Y basta dar un vistazo al libro de Hechos y vemos cómo la persecución fue aumentando. Desde su nacimiento en el día de Pentecostés, la iglesia de Jesucristo siempre fue viviendo persecución. Desde que Pedro y Juan sanaron al paralítico, ahí en Hechos capítulo 3, vemos que luego
Pedro da un discurso fenomenal allí, evangelístico, y en el capítulo 4 ya lo meten preso. En el capítulo 5 los meten preso a Juan y a Pedro y los azotan. Capítulo 6 van a lapidar a Esteban. Capítulo 8 se desata una persecución literal. Así comienza el capítulo 8. Capítulo 9 vemos ahí a un experto en la persecución, a Saulo de Tarso. Luego él se convierte, pero esto sigue aumentando. Capítulo 12, el primer apóstol en morir mártir, Santiago, bajo el dominio de Herodes. Capítulo 14 al 16, Pablo es golpeado y dejado casi como muerto. Luego en Atenas va a ser ridiculizado y todos se burlan de él. Y va a terminar Hechos capítulo 28 con el apóstol Pablo ahí encerrado en una cárcel y luego va a ser decapitado. La primera persecución oficial en la historia la vemos a cargo de Nerón, ahí en el año 64. Y se puede ver claramente en la historia que él los persiguió salvajemente. Fueron arrestados, los torturó, los entregó a bestias salvajes, alumbró sus jardines quemando a los cristianos, los crucificó, los torturó. 3 décadas después, el emperador Domiciano, que fue el encargado de sacar de Éfeso al apóstol Juan, también lo torturó y lo dejó exiliado. Algunos piensan que él fue el encargado de matar a Antipas, este personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 2. En el siglo II, la persecución siguió en manos de Trajano, otro emperador, y discípulos del apóstol Juan mueren en ese tiempo de la historia. Luego el emperador Decio en el año 250, luego una persecución final ahí en el año 303, Diocleciano. Él quiso dar fin a la fe cristiana y se encargó de quemar iglesias, de quemar Biblias, de quemar manuscritos, de quemar cristianos. Sin embargo, los cristianos seguían multiplicándose. Esto sigue. Y a lo largo de la historia, en la Edad Media, podemos ver episodios. ¿Sí? Hay una cita que me llamó mucho la atención. En el año 1572, la masacre del día de San Bartolomé. En Francia, en París, más de 20.000 cristianos muertos. Y esto no ha cambiado hoy. Bajo regímenes comunistas y musulmanes, la cifra de cristianos y la persecución es brutal. Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas y dio su última estadística en el año 2020. Bien dicho. Y dice que el número de cristianos perseguidos, maltratados, llega a los 280 millones en todo el mundo, especialmente África y Asia. Se da cuenta lo que el Señor dijo se cumplió. Otra razón por qué nos van a aborrecer, porque no somos del mundo. Es lo que dice el versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como ustedes no son del mundo, el mundo los aborrece. Nos aborrecen porque no somos parte del sistema. Porque mediante nuestra vida, o por lo menos tendría que ser así, reprendemos este sistema. Nuestra vida de piedad tendría que contrarrestar lo que este sistema ofrece. Tendríamos que confrontar su filosofía, su religión, sus ideologías, sus prioridades, sus objetivos. Por eso, porque no somos del mundo, dice 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es la historia de la iglesia. ¿Por qué nos odian? Porque nos identificamos con el nombre que es sobre todo nombre. Basta nombrar a Jesús y hay en ambientes que se torna una tensión increíble.
por identificarnos con Cristo. Es lo que Él dijo en el versículo 21 del pasaje que estamos leyendo. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. La otra razón por qué el mundo nos va a aborrecer, porque nuestra vida deja en evidencia el pecado del mundo. Por lo menos así tendría que ser. Dice Juan capítulo 1, la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá extinguirlo. ¿Por qué nos aborrece? Porque las obras del mundo son malas y las nuestras justas. Por lo menos así tendría que ser. Y usted dirá, ¿por qué repito tanto esto de o por lo menos así tendría que ser? Porque tristemente por ahí no vivimos como la luz del mundo, como la sal. Porque el Señor dijo, ustedes son la luz y la luz debe reflejar a Jesucristo. En el capítulo 3 se afirma este punto de que seremos aborrecidos porque nosotros confrontamos este sistema. Dice en Juan capítulo 3 que todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Se dan cuenta? ¿Nunca le ha pasado estar en un espacio, ¿sí?, donde usted trata de guardar su testimonio, su vocabulario, su carácter, sus reacciones, y de repente se genera un clima tenso? Es que la luz se opone a las tinieblas. En otras palabras, el cristianismo es rechazado porque es la verdad. Es un sinónimo de la luz. Porque el cristianismo es verdad, entonces es rechazado. Es que el cristianismo dice la verdad. Dice la verdad acerca de todo y eso molesta. Dice la verdad acerca de Dios, dice la verdad acerca del hombre, acerca de la mujer, dice la verdad acerca del pecado, dice la verdad acerca del tiempo, dice la verdad acerca de la muerte, de la vida después de la muerte, dice la verdad acerca de la sexualidad, dice la verdad acerca del niño por nacer, dice la verdad acerca de todo, dice la verdad acerca de la familia, del género. Y esto confronta. El mundo los aborrecerá. ¿Por qué? Porque no son del mundo y porque la luz confronta las tinieblas. Se oponen entre sí. El cristianismo dice la verdad porque la Biblia dice la verdad, porque está alineado a la palabra. Por lo tanto, este sistema, los parámetros de este sistema están en oposición con la palabra y por eso nos aborrecen, porque es locura. En definitiva, el cristianismo está en oposición con el mismo infierno, con Satanás, sus demonios y las potestades de las tinieblas. Y esto molesta, sin duda. Hay ejemplos. Un ejemplo muy cercano lo vimos con el ciego, ahí en Juan capítulo 8. Cuando él está confrontando de alguna manera a los fariseos, ellos terminan su veredicto diciendo violentamente, tú naciste del todo en pecado, y no quieren sentir más nada ante la verdad. El mismo Esteban es lapidado y dice que el rostro de ellos estaba enfurecido y no podían resistir. ¿Y qué tuvieron que hacer? Actuar con violencia. Nuestro tercer punto es, ya que la realidad es que seremos aborrecidos y hemos visto las razones, lo tercero es que veremos es cuál tendría que ser nuestra reacción. Bueno, capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo.
Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. 2 veces en el contexto de este pasaje, el Señor invita a esto a sus discípulos. Recuerden, no nos tiene que sorprender. Nuestro sentido de libertad será amenazado cada vez más. Y esto se va a experimentar cada vez más. Los cristianos a lo largo de la historia lo han experimentado. Pero debemos confiar, porque Jesús lo dijo, no se sorprendan, yo ya se los dije. A Ezequiel se le dijo, yo te envío a gente de dura cerviz, a gente que no te va a escuchar, pero vos tenés que hablar. Te envío entre cardos y espinos, entre escorpiones. Nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Pablo lo dijo. Me encanta este pasaje. Dice, ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades, mire, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Qué claro que lo tenía el apóstol Pablo. Dice, yo sé que lo que me viene es tribulación, es prisión y es sufrimiento. Otra reacción de los verdaderos discípulos tiene que ser reflexión. Reflexión porque no es que vamos a buscar la persecución. Mire, no hace falta buscarla si usted vive en piedad, esto va a llegar. No se trata de andar peleando con la gente, no se trata de actuar con soberbia, no se trata de que nosotros vamos a mostrarnos superiores a los demás, para nada. Basta que usted viva en piedad y esto llegará. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos y debemos ser cordiales y mansos y amorosos. Hay algo que también tenemos que hacer, es decidirnos. ¿Saben? Porque no digo que sea el caso de todos, pero tal vez no hemos vivido nunca esto porque nunca nos hemos definido por Jesucristo. Y Santiago dice, la amistad con el mundo, con este sistema, con este cosmos, con esta filosofía, el que está como pez en el agua, nadando en los pensamientos y paradigmas de este sistema, se convierte en un enemigo de Dios. Elías también allá lo dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si no, vayan atrás de Baal. Jesús lo dijo, no se puede agradar a dos señores. Otras reacciones, nos debe bastar el amor y la aceptación de Jesucristo. No debemos buscar la aceptación de este mundo. No debemos buscar el agrado de este mundo, sino el de nuestro Señor. Y debemos descansar y confiar, porque ¿saben qué? Como dijo el Señor, no se están metiendo con nosotros, se trata de que se meten con Él. Es lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a la iglesia, pero se estaba metiendo con Jesús mismo. Él está por nosotros. Otra reacción que tendríamos que tener es unirnos a la labor del Espíritu Santo en el dar testimonio. El versículo 26 del pasaje que estamos estudiando dice,
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios. ¿Ven? Hay una colaboración. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Debemos predicar el Evangelio. Debemos dar testimonio. Es nuestra misión. Otra reacción es que debemos amar de verdad. No hay mayor muestra de amor para con este mundo que decir la verdad, que predicar el Evangelio, que predicar las buenas noticias. Debemos identificarnos, debemos dejar de ser cristianos encubiertos por temor. Debemos renunciar a la vergüenza, como dijo el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Debemos renunciar al temor de las personas. Debemos renunciar al temor de la pérdida material. Debemos renunciar al temor de la sociedad. Y la última reacción que deberíamos tener es gozarnos. Si acaso estamos viviendo esto, en Hechos capítulo 5, Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio y los azotaron duramente. ¿Saben qué dice la palabra ahí en ese capítulo? Que Pedro y Juan salieron gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por el Evangelio y por la causa de Jesucristo. En Mateo 5 el Señor dice: gócense y alégrense, porque así persiguieron a los profetas y a los apóstoles que fueron antes que nosotros. Termino con la recompensa. Es que el Señor va a encuadrar esto, ¿no? Va a encuadrar este pasaje, los van a aborrecer, pero ya venía diciendo promesas poderosísimas. Pero hay una recompensa, si acaso vivimos esto. Hay innumerables promesas para la iglesia y podríamos estar todo el día aquí, pero quiero concentrarme en algunas solamente y se las voy a citar allí en Apocalipsis, promesas que el Señor le da a las iglesias. Al que venciere, es decir, al que soporta la persecución, soporta el aborrecimiento y se guarda en integridad y persevera hasta el fin, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere no sufrirá el daño de la muerte segunda. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca, me concentro un poquito nomás en esto. Una piedrecita blanca se le daba al inocente y una piedrecita negra se le daba al culpable. El Señor, llegaremos a los cielos y nos dará esa piedrecita blanca diciendo: sos considerado inocente, justo, blanco, puro, y nos dará a comer del maná escondido, que es el mismo. Al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana, que es Jesús mismo. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué mayor privilegio! Como yo he vencido. Mateo 5, que se los leí recién, dice: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Saben cuál es nuestro galardón? Es Jesús. Él es nuestro premio. Él es nuestra recompensa. Él es nuestra porción. Él es nuestra herencia. ¿Cómo puede ser entonces que abracemos a este mundo? No, hay que dejarlo atrás. Hay que morir al mundo. Porque de esto siempre se ha tratado el discipulado. De aceptar a Jesús y su señorío
y aceptarle a Él como el tesoro eterno. Nuestro galardón es Jesús. Miren, no hay algo más hermoso. No sé si usted se puede imaginar algo más hermoso que llegar a los cielos y recibir de Jesús las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! Entra. Hay otros que no entrarán porque amaron más este sistema. Pero a los que amaron más la herencia que es Jesús, se les dirá: entren al gozo eterno, al gozo de tu Señor. Si estás de acuerdo con esto que hemos hablado, entonces debe haber una renuncia a nuestra relación amorosa con este sistema e identificarnos con Jesucristo. Termino con las palabras del Señor que ponen la firma a lo que hemos hablado ahora. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Agradecemos, Señor, este tiempo y agradecemos tu confrontación, agradecemos tus promesas y agradecemos tu verdad. Nunca nos mentiste, Señor, pero nos has dado benditas y gloriosas promesas para aquellos que han muerto al mundo y viven para vos. Que podamos decir, como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que esta realidad se haga viva y eficaz en nuestra amada iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes me acompañen en la lectura. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, en el libro de Colosenses, allí en el capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, tenemos esta hermosa oportunidad de compartir la palabra del Señor y recordar la obra redentora del Señor Jesucristo. Miren, muchos son los beneficios que se desprendieron de la cruz. Son muchos los beneficios que se desprendieron de la obra redentora del Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pablo hace hincapié en uno muy especial. Y dice allí que hemos sido reconciliados. Esta palabra reconciliación, si ustedes la buscan en cualquier diccionario, dice de esta manera: es el establecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. Lo vuelvo a leer: es el establecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. Esto es lo que había ocurrido con nosotros. Por causa del pecado se produjo la ruptura de cualquier tipo de relación con Dios. El pecado destruyó la comunión con Dios. El pecado destruyó cualquier tipo de relación que cualquier ser humano hubiese podido tener. Ahora, como muchas veces lo hemos escuchado, el estado pecaminoso nos pone
en permanente rebeldía con las normas de Dios, con la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios qué hizo? Aquí Pablo quiere destacar a los hermanos, les hace ver qué fue lo que hizo Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo lograr Él que nosotros tuviésemos la posibilidad de ser reconciliados, de poder entablar una nueva relación con Dios, de poder tener una amistad que se había perdido por causa del pecado? ¿Y qué hace Dios? Ha creado un plan, organiza un plan, pero necesita a alguien que lo lleve a la perfección a ese plan. Necesita a alguien que lo ejecute, necesita a alguien que lo pueda cumplir. ¿Y quién lo va a llevar a cabo? Es su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Él es el encargado y el responsable a través de la obra redentora de llevar a cabo ese plan que nos va a permitir a nosotros, los seres humanos, ser reconciliados con Dios. Es extraordinario cuando uno se pone a pensar cuánto valemos para Dios, que puso a su propio Hijo a cargo de este gran plan. Él lo tenía que llevar a cabo, Él reunía las condiciones necesarias para llevar este plan de reconciliación. Y miren, hermanos, hoy disfrutamos de la reconciliación con Dios gracias a la obra redentora de Cristo. Por eso yo dije al principio, uno de los tantos beneficios que se desprenden de la cruz es el haber sido reconciliados con Dios. Dice la palabra de Dios, como leímos allí en el versículo 21, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Ahí hay otra palabra que nos cuesta a veces inclusive pronunciarla, enemistad. Dice que en otro tiempo éramos enemigos por las malas obras, por nuestra mala forma de vivir, por nuestra forma de pensar. Éramos enemigos, pero nos reconcilió. Nos dio la oportunidad de poder ser reconciliados. Y esa oportunidad maravillosa la tuvimos aquel día cuando cada uno de nosotros fuimos a los pies de Cristo. Nadie se puede olvidar de ese día maravilloso, el día en que aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, el día en que creímos en Jesús. A partir de ese momento realmente hubo una reconciliación que hoy disfrutamos, que hoy realmente lo vemos todos los días, porque por sobre todas las cosas, después de haber sido reconciliados con el Señor, hemos vuelto a poder entablar una relación con Dios que nos ha transmitido paz. Es algo que no teníamos por causa del pecado. Y poder tener esta oportunidad, hermanos, de compartir la palabra del Señor, como en el libro de Colosenses, Pablo, haciéndoles recordar a los hermanos todo lo que debió padecer el Señor Jesús para que nosotros pudiésemos ser reconciliados. Fue a la cruz, sufrió el menosprecio, la burla, la angustia, el desamparo. Sufrió que hasta el mismo Padre lo tuvo que dejar. El libro de Isaías habla de los sufrimientos del Señor. Y todo eso para que cada uno de nosotros tuviésemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Es decir, que la obra de Jesús en la cruz fue y será el único puente posible para una reconciliación con Dios. Miren, hermanos, Pablo en Efesios dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Pero en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué diferencia? Hoy estamos en un lugar de privilegio. Hoy estamos en una posición de privilegio. Porque antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz. Porque Jesucristo derramó su bendita y preciosa sangre para el perdón de los pecados. Por eso hemos sido reconciliados. Y estamos en una posición maravillosa, hermanos. Una posición de privilegio. Y yo me atrevo a decirle una frase que lo uso mucho yo en mi casa. Debe explotar nuestro corazón de gratitud. Porque ¿de dónde nos sacó el Señor?
Dice, éramos hijos de ira, éramos enemigos. Y ahora somos hijos de Dios y disfrutamos de la comunión con el Señor. Pero además, hermano, también disfrutamos y disfrutaremos de la salvación del alma. Quizás hoy no nos damos cuenta la magnitud que tiene y el valor que tiene la salvación. Quizás hoy todavía no nos damos cuenta, pero eso hizo Dios con nosotros a través de la obra redentora del Señor Jesús. No hubiese sido posible una reconciliación si Cristo no daba su vida en la cruz, si Cristo no derramaba su sangre en la cruz. Por eso hoy nuestro corazón debe ser una ofrenda al Señor en gratitud por aquella obra maravillosa en beneficio de cada uno de nosotros. Cuando participamos del pan, cuando tomamos de la copa, es un momento de gratitud, es un momento donde nosotros le podemos expresar a Dios nuestro agradecimiento por habernos reconciliado. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga este pensamiento en cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo,
ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el